Vamos a pasar a nuestro tema central en este día viernes. En este tema, gracias a Concertación Feminista Prudencia Ayala, que yo creo que nos concierne a todos y todas. Realmente la violencia contra la mujer sigue afectando a nuestra sociedad y por esa razón hoy nos acompañan dos especialistas en el tema para tratar el tema de decirle no a la violencia contra las mujeres. Y por este lado las voy a presentar a estas jóvenes que nos vienen a hablar específicamente de este tema, cuáles son las manifestaciones, los tipos de violencia, el perfil de las víctimas, de los agresores, en fin, muchas cosas más que vamos a tocar en este tema. Así que le damos la más cordial bienvenida a Zuleima Lobo, quien es de los jóvenes voceros y voceras por El Salvador. Zuleima, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de presentarme esta tarde y pues hablar un poco de este tema que pues hemos comprobado que hay muchos mitos en relación a ello. Bienvenida, Zuleima, y también nos acompaña María Elena Alvarado, quien pertenece y es una especialista de la Rectoría para una vida libre de violencia. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y para que podamos compartir este tema que es muy importante, ¿verdad? Y como el ISDEMO decimos, la violencia contra la mujer es violencia contra la sociedad. Es importante ponerlo en agenda pública. Perfecto, y también nos acompaña, es un foro especial también, un público, ¿no?, que va a estar pendiente de todo lo que vamos a hablar en esta tarde y al final van a tener preguntas también para nuestros panelistas. Así que le damos también la más cordial bienvenida a ese público. ¿Cómo están? Hola, los veo bien animados. Solo hombres ahora en el público, qué bien, qué bueno. Eso es importante porque nosotros los hombres tenemos que asumir la responsabilidad también en este tema, ¿no? Así que una vez teniendo claro la temática en esta ocasión en el Foro Feminista, gracias a Concertación Feminista Prudencia Ayala, vamos a pasar con Lorena Molina, quien tiene importante información. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, y así es, Luis, como vos nos mencionabas, y también abonando más el tema, según cifras que brindó recientemente la OMS, el 45% de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y para conocer más de esta problemática, te invito a que veamos a continuación nuestra sección Enfócate. Noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen fue la violencia contra las mujeres. En República Dominicana, el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, mujeres con ideas liberadoras, fueron brutalmente asesinadas por la dictadura militar de esa época. Este repudiable hecho produjo que años después, en 1999, la ONU declarara el 25 de noviembre como Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ocasión de esta fecha, en De Cabeza, abordamos la situación de las mujeres. Según datos de la ONU, el 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países, esta cifra asciende al 70%. La violencia contra la mujer se da de muchas formas: física, sexual, psicológica, simbólica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Ante esta problemática, en nuestro país existe la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que busca establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres por medio de políticas públicas. Sin embargo, en nuestro país son muchas las problemáticas y retos para erradicar la violencia contra las mujeres. Conozcamos más detalles en nuestro foro juvenil. El 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial un día muy importante para decirle no a la violencia contra las mujeres, y también De Cabeza forma parte de su agenda temática. Y recuerden, este foro feminista, este tema es puesto en la agenda también gracias a Concertación Feminista Prudencia Ayala. Y vamos a comenzar entonces a hablar de la temática, y me parece muy interesante comenzar con algo. Usualmente cuando nosotros decimos violencia, estamos hablando quizás de repente que a mí me golpea alguien, una agresión física o una mala palabra,
pero yo creo que la violencia es más compleja y cuando lo enmarcamos de violencia contra las mujeres, hay diferentes tipos de violencia. Entonces quisiera conocerlas y también quisiera que detallara cuáles son esas manifestaciones, que algunas también pueden ser silenciosas. María Elena. Sí, muchas gracias. Hay diferentes tipos de violencia, como tú lo decías, y incluso algunas la gente no la visibiliza como violencia. Últimamente ya se está tomando como la violencia psicológica, sí que efectivamente ya es conocida y ya la gente la aborda como si es violencia, ¿verdad? Esos gritos, ¿verdad? O esas manifestaciones de tu pareja ante que el control que quiere ejercer respecto a no dejarte ir para con tus amistades, a salir con tus amistades, es una forma de violencia psicológica. También tenemos la violencia simbólica y que es la más invisible de todas, la simbólica que se da incluso, está inmersa en toda la sociedad y, por ejemplo, se ve en los medios de comunicación mucho a través de la transmisión de estereotipos. Y entonces este canal está, por lo tanto, teniendo una responsabilidad, asumiendo una responsabilidad ante eso y tocando y tomando en la temática y en la agenda, ¿verdad? ¿Qué estereotipos se transmiten? Por ejemplo, hay un anuncio, se vende baterías y está la mujer con bikini. Entonces esa es una objetivización del cuerpo de las mujeres, diciendo que es objeto de comercio, no tiene nada que ver la venta de las baterías con el cuerpo de las mujeres. O también, no sé si se han fijado, venta de cervezas y también están los cuerpos expuestos de las mujeres, sexualizados, ¿verdad? Entonces ese es un tipo de violencia simbólica en la cual se trata de estereotipar y vender y sexualizar el cuerpo de las mujeres como objetos sexuales para el uso y el placer de los hombres, ¿verdad? Y así también encontramos la violencia económica. Entonces, y la violencia económica tiene mucho que ver con las cosas que a veces no se dan, no se ven, mejor dicho, como es, por ejemplo, en una familia, siempre generalmente los bienes están a nombre del esposo, del hombre, del compañero de vida. O también encontramos la violencia laboral, ¿verdad? Voy a poner ejemplo, a nivel del mercado de trabajo, la brecha salarial que divide a hombres y a mujeres es prácticamente el 15%. Es decir, yo ocupando un mismo puesto de trabajo que otro hombre, gano $85 y él gana $100 en el mismo puesto de trabajo. Eso es lo que significa la brecha salarial. Tenemos pero bueno, le voy a dejar también para que diga la patrimonial y otras más, ¿verdad? Perfecto, adelante, Zuleima. Sí, yo creo que es importante aclarar, ¿verdad? En relación a lo que tú comentabas, como lo que es violencia, y generalmente se relaciona con una cuestión de dejar golpes, de dejar cicatrices, pero yo quizás voy a citar las palabras de una persona muy apreciada, que es Pamela Palenciano, y que nos decía, no solo los golpes duelen. Entonces, toda acción que busque minimizar, que busque discriminar o despreciar, es un acto de violencia. Y de ahí es de donde desglosamos los tipos de violencia, la psicológica, que son insultos, frases, y va incluso relacionada el hecho a, como explicaba ella, María Elena, que en el trabajo que hacemos las mujeres se desprecia. Por eso la brecha económica, por eso todo lo femenino es un desprecio, y que incluso va implícito en campañas publicitarias de productos hacia las mujeres, pero que a la misma vez nos denigran como tal. Entonces, eso, y pues bueno, ¿qué más podríamos abonar? Bueno, sí, también los piropos es algo que muchas veces, como no tenemos esa concepción de que la agresión implica algo más allá de los golpes, entonces no se visualiza que, por ejemplo, el acoso sexual, los famosos piropos, son un tipo de violencia. Que el que yo gane menos que mi compañero y realizamos el mismo trabajo también es un tipo de violencia. Es importante mencionar, usualmente cuando ocurre en la calle que una mujer pasa y los hombres empiezan, como dicen, a cuentear, ¿verdad? Entonces,
se nota en la cara muchas veces esa frustración, ese es como que no me puedo poner una minifalda, no puedo estar escotada porque inmediatamente pues todos los ojos a veces caen sobre mí y es una realidad que pasa y eso es violencia visto de la perspectiva que ustedes lo están planteando, que no solamente son los golpes los que duelen, sino que hay cosas más estructurales dentro de nuestra sociedad que van marcando y van dejando una huella también. Entonces surge la inquietud, ¿por qué razón la mujer es más vulnerable al hombre a sufrir violencia? En resumidas cuentas también podemos hablar de esos factores de riesgo que vuelven a la mujer una víctima dentro de este círculo social del patriarcado como tal. Sí, bueno, de hecho, personalmente a mí me decepciona un poquito que los conceptos como patriarcado, como machismo, incluso el sexismo, sirvan de chiste y de burla. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las redes sociales, pero yo creo que un ejemplo práctico en la realidad podría ser, por ejemplo, volvamos al acoso. Va la chica caminando por la calle y empiezan los hombres a gritarle y todo, pero ¿cómo se siente ella con su cuerpo? ¿Cómo se siente ella con su vestimenta? Entonces, estamos hablando de un tipo de violencia emocional. Entonces, ¿qué hace la chica? Se cubre, se tapa, etcétera. Y quizás un mensaje que yo quisiera dejar claro es que no importa el tipo de vestimenta que hay, las mujeres en todos los lugares hemos sufrido acoso sexual. Y personalmente a mí me han acosado más con el uniforme de bachillerato que con ropa casual. Entonces, ¿por qué? Porque es la concepción o la idea sexista de que las mujeres somos débiles. Entonces, las menores de edad, cuando tú hablas de factores de riesgo, hablamos generalmente de mujeres jóvenes, pero generalmente ya solo por el hecho de ser mujer y que la concepción sea que vales menos, que es débil, que es el sexo débil, entonces ya eso te vulnera. Y bajo ese concepto somos criados hombres y mujeres. Pero generalmente, y tú lo puedes ver en las estadísticas también, la mayoría de agresores pues son hombres. Y que igual si hablamos del machismo y el sexismo, también hablamos en un componente de la violencia, que igual está la violencia dirigida hacia los hombres de parte de otros hombres. Por ejemplo, los hombres mayores, el joven, por ejemplo, que tiende a golpear al chiquito, ¿verdad? Entonces, claro. Pero que es producto de lo mismo al final, del machismo. Sí, yo quería agregar, efectivamente, todo, concuerdo con todo lo que has dicho, perdón, tu nombre es Zuley. Y también, como somos fruto de las personas somos frutos de las sociedades donde crecemos, donde nos criamos, ¿verdad? Hay todo un proceso de socialización, entonces, del cual somos lo que somos. Entonces, ese proceso de socialización dentro del patriarcado, como tú bien lo decías, te dice qué roles debes asumir como hombre y qué roles debes asumir como mujeres. Entonces, a las mujeres nos enseñan la indefensión, a que somos débiles, nos infantilizan, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de conseguirnos un marido para que nos proteja. Cuando vas caminando por la calle, generalmente te dice tu pareja, te arrincona y te pone al lado de la pared porque yo te protejo, ¿verdad? Esa es la indefensión, la infantilización de las mujeres y se ve normal, incluso hasta muchas amigas me han dicho que ellas se sienten súper bien, ¿verdad? Cuando se sienten seguras, ¿verdad? Y los hombres igual les enseñan el rol también de ser machos, de demostrar día a día, todo el tiempo, esa virilidad, ¿verdad? Porque si no están siempre en el ojo del huracán, siendo ahí señalados porque no eres suficientemente hombre en esta sociedad, ¿verdad? Entonces también hay todo un parámetro por medio del cual se les sanciona a los hombres si no son lo suficientemente machos, demostrando esa virilidad día con día. Y se les sanciona también, la sociedad sanciona a las mujeres, ¿verdad? Si no actúan como esas mujeres indefensas, débiles, ¿verdad? Y entonces es ahí donde se da todo el entramaje de la violencia. Realmente tiene toda una causa si lo vemos de esa perspectiva. Así que seguimos conversando del tema, decirle no a la violencia contra las mujeres y tenemos un público también por este lado. No sé si chicos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Alguna vez con la novia se han sentido así? ¿La han arrinconado? ¿Qué dice? No puede ser, realmente uno como hombre muchas veces, como esa estructura social nos dice, como bien lo decía María Elena, qué hacer. Entonces de repente salirnos de ese guacalito, de esa zona de confort, es bien complicado. Incluso un hombre, en mi persona yo me identifico,
salir de esos procesos e involucrarse en un nuevo proceso de masculinidad es complicadísimo. Incluso uno es objeto de burla muchas veces, realmente. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en el segundo bloque de nuestro programa. Tenemos un sondeo de opinión y queríamos preguntarle a la gente, para ellos, ¿cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres? Tenemos respuestas muy interesantes y más adelante las vamos a presentar. Por el momento vamos a una pausa, pero ya regresamos acá en De Cabeza en el Foro Juvenil. No cambies de canal. Seguimos conversando sobre la temática de decirle no a la violencia contra las mujeres, y Marcela López, de Coincidir, se acaba de agregar también a este foro juvenil feminista. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, agradecida por el espacio que nos han dado para poder compartir con ustedes, con frío, pero muy bien. Así con este clima rico, sí. ¿Verdad? Ok, miren, estábamos conversando en el bloque anterior y Marcela se incorporó, también alcanzaste a escuchar un poco, hablábamos, ¿no?, de esas manifestaciones que muchas de ellas son silenciosas, no son tan como objetivas en términos así literales, como puede ser un golpe o un grito, ¿no?, pero que también causan daño. Y estábamos conversando sobre esos factores de riesgo de esa sociedad machista en la que vivimos y que nos dice qué hacer tanto hombres como mujeres. Entonces, queríamos saber si la juventud piensa bajo esa misma lógica y le preguntamos a los jóvenes en la calle cómo creen que se manifiesta la violencia contra las mujeres, y encontramos datos muy interesantes. Les invito a ustedes, también a nuestros amigos y amigas televidentes, a ver el foro juvenil, el soltar la lengua sobre esta pregunta que hicimos, qué piensan o cómo se manifiesta la violencia hacia las mujeres. Veamos las respuestas. Se les da amor, cariño, no hay por qué maltrato, pues. Creería yo que la violencia se manifiesta no solamente de una forma física, muchas veces hay violencia de forma verbal, emocional, que obviamente todas esas deberían de desaparecer, pues lo ideal. O sea, puede ser por medio de golpes, puede ser palabras, puede ser incluso por el hecho de que como, vaya, por ejemplo, una pareja que diga, vaya, yo soy el hombre, yo voy a trabajar, yo voy a hacer todo, y vos solo te vas a quedar en la casa y no vas a salir, y no le da la libertad que necesita. Creo que de varias formas, pues. Uno, no creo que sea necesariamente golpe, ¿verdad? Será una de discriminación, palabras fuertes, pues no tomarla en cuenta en ciertos ámbitos de la vida y la sociedad también. Creo que es eso, discriminación también, no necesariamente golpe, pues. La verdad que la violencia hacia las mujeres se establece de muchas maneras, ya no solo es verbal, ya no solo es física. Desde el momento que nosotros ya no la vemos como personas, ahí rompemos eso. Entonces nosotros tenemos que plantearnos la idea de que todos somos personas, que todos somos seres humanos y merecemos el respeto adecuado que todos y todas merecemos. Ok, estamos observando, más bien escuchando también la respuesta de nuestros amigos, ¿no? Este sondeo de opinión, les quiero comentar, fue dirigido específicamente a hombres. Queríamos conocer y realmente hay como una noción, ¿no?, de que la violencia no solo son golpes, pero también está como ese limitante que decía Zulema, que muchas veces creemos que hasta ahí llega, hasta la psicológica, y estamos en ese, todavía no vemos más allá. Y entonces quería aprovechar, ¿ustedes qué piensan del sondeo? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Aprovechando que también está Marcela, tal vez comenzamos con Marcela. Okay. Yo creo que algo importante que se pudo ver en el sondeo es que los hombres están reconociendo que no hay una sola forma de violencia.
O sea, ya se está reconociendo los otros tipos de violencia, desde la violencia psicológica que se ejerce hasta la violencia patrimonial que se está ejerciendo hacia las mujeres y especialmente hacia las mujeres jóvenes adolescentes también, que son de los principales sectores de la población de mujeres que están entrando a una vida conyugal, ¿no? Y que a partir de las condiciones en las que se encuentran las mujeres tienden a depender de una pareja, ¿no? Entonces es importante como los hombres también están evidenciando que las chicas están viviendo ese tipo de violencia. Entonces yo creo que a comparación de hace unos años, tenemos por lo menos el hecho de que se están reconociendo. Ahora solo falta cómo caminamos más allá de cómo se hacen propuestas concretas para decir, las reconozco, pero ahora cómo las disminuyo, cómo disminuyo la práctica violenta que se ejerce hacia Perfecto. nosotros. Y en ese sentido me llama también la atención los números de nuestro país. ¿Cómo estamos, María Elena, respecto a los casos de violencia que hay y cuáles son los que más se tipifican? Y también si podemos hacer como una lectura de esos casos que tal vez nunca son denunciados también. ¿Cuáles son esas valoraciones? Bueno, les voy a dar las estadísticas que tenemos nosotras, que manejamos las oficiales, que las da la PNC, ¿verdad? En el cual nos dice que de enero a octubre del presente año se han presentado 115 feminicidios. ¿Por qué se hace la diferencia entre homicidio y feminicidio? Hay que aclararlo muy bien, ¿verdad? No es así porque me da gana de decirlo, sino porque tiene que ver a que esta mujer que tuvo una muerte violenta ha sufrido a lo largo de un periodo las diversas formas de violencia y que termina al final en una muerte violenta. Por eso se le denomina feminicidio. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuesta mucho identificarlo, ¿verdad? Pero se acuerdan de un caso súper famoso que fue muy mediatizado, en el Árbol de la Paz, cuando una mujer se baja y el busero, el motorista, la termina atropellando solo por ser mujer, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber toda una investigación para determinar efectivamente que es feminicidio, y esas investigaciones pues las realiza la Fiscalía y la Policía también. Y luego los otros son simplemente, son como se llama, o muertes o accidentes, muertes ya sea violentas o naturales de mujeres, ¿verdad? Que porque murieron atropelladas, en un accidente, me caí de una grada, etcétera, que no tienen que ver por mi ser mujer, ¿verdad? Que no fui asesinada por ser mujer, sino que fue por un accidente. Entonces, por eso es que se presenta, hacemos la diferencia entre feminicidio y homicidio, ¿no? Los feminicidios es porque me asesinaron o tuve una muerte violenta por ser mujer. Luego tenemos a nivel nacional 1.421 denuncias de violencia intrafamiliar, y estamos hablando con su ley de que efectivamente en uno de los departamentos me decía ella que le parecía que eran muy poquitas, y entonces a lo mejor no está habiendo mucha denuncia. Y en ese sentido invitamos a nuestras amigas, ¿verdad?, a que denuncien, a que llamen al 126 del ISDEMO, es línea gratuita, para que puedan ahí obtener la información, pueden darle la información respecto a dónde acudir, ¿verdad?, para que hagan la denuncia respectiva. Es muy importante, solo aclarando, esa cifra es entre los meses de, me dijo, enero a octubre del presente año. O sea que esos casi 1.500 casos solo es correspondiente a este año realmente. Exactamente. Ok, perfecto. Y esos son los que llegan a ser visibilizados. Exacto, es la punta del iceberg, ¿verdad? Como se dice, la puntita, porque luego encontramos abajo donde las cosas que no se denuncian son mucho más, y así tenemos otro tipo de tráfico y trata. Son 36 casos nada más reportados, pero ese es uno de los delitos. Ustedes saben que es la segunda forma más grande a nivel mundial de recaudación de dinero. Bueno, de recaudación de dinero no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero es la que deja mayores ganancias después del tráfico de armas, es la trata de personas, ¿verdad? Perfecto. Especialmente de mujeres. Entonces entramos a esta palabra, denunciar. Zuleima, o sea, ¿por qué hay que hacer mucho énfasis en denunciar? Porque realmente
la sociedad se queda muda en silencio. Si vos tenés una vecina que sabés que le están pegando o sabés que en el trabajo a una compañera tuya le pagan menos y tú estás haciendo el mismo trabajo, o si sabes, o cosas como más subjetivas, como ya lo que ustedes están hablando también, cosas que casi no se pueden ver muy concretamente de repente en la calle, ¿no? Cuando estás con tus amigos y ves que todos empiezan a silbarle a una mujer. Pero todas estas cosas nosotros como sociedad nos quedamos calladas, pero también la víctima no denuncia. Entonces, ¿por qué es importante recalcar esta palabra? Bueno, quizás dando una causa de por qué muchas veces las mujeres no denunciamos, viene siendo porque nosotras mismas no nos reconocemos con derechos. Y muchas veces por lo mismo que creemos que la violencia solo son golpes, entonces decimos, no, a lo mejor no entra como tal, ¿verdad? Y de ahí es que, pues, de donde se viene, que vamos invisibilizando, porque la violencia tiene varios componentes. Una es que o la invisibilizas, ¿verdad? O sea, dices, no está pasando, o la naturalizas también. O sea, vas por la calle, que te digan un piropo, no importa, así son los hombres. O sea, vamos naturalizando todas esas agresiones. Entonces, de allí, y que en la ley especial para una vida libre de violencia están todos los tipos de violencia establecidos, y el acoso sexual es uno. Y más si ya estamos hablando de chicas menores de edad, hay un componente más para la denuncia y para la sanción también. Entonces, pero es por eso mismo, porque realmente no conocemos nuestros derechos, y como decía el último joven de la encuesta, del sondeo, quizás cabe muchas veces la percepción de que tanto hombres y mujeres valemos igual a partir de nuestras diferencias y que somos seres humanos. Entonces, son cosas que en la práctica las vemos pasar, pero por lo mismo que las invisibilizamos, o sea, no las vemos o las naturalizamos. Perfecto. Ese es el llamado que hacemos, a denunciar, a que conozcan sus derechos y que se acerquen también a las instancias respectivas para tener más orientación. Ok, el tiempo es bastante corto, ya se nos va a terminar, pero estamos con un público y también quiere hacer preguntas y está muy inquieto, así que le vamos a dar la palabra a nuestro público, le pedimos que diga su nombre y la pregunta hacia quién va dirigida o si es una pregunta abierta, así que comenzamos con... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Esaú Romero y qué gusto poder compartir esta tarde junto a todos ustedes. Mi pregunta va orientada de esta manera. ¿Creen ustedes que la violencia simbólica se encuentra en diferentes estereotipos, ya sea medios de comunicación, series, telenovelas u otro tipo? Marcela. Sí, yo creo que estamos inmersos en una cultura donde se ha construido un tipo ideal de mujer y se está promoviendo un tipo ideal que no es solo el hecho de la construcción del tipo ideal, sino el hecho de la construcción de una cultura violenta hacia aquellas personas que no encajan en ese tipo ideal. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres no entran dentro de ese tipo? Uno, el acceso al empleo puede estar construido o puede estar otorgado a partir de ese tipo ideal, ¿no? De mujer, ese tipo que les decimos las mujeres bonitas y no sé qué, y que tienen ciertos rasgos y un montón de cosas. Entonces eso viene construido a partir de eso, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres que no cumplen esas cosas? Son excluidas de ciertos empleos. ¿Qué pasa con esas mujeres que no entran dentro del carácter ideal? Son violentadas. ¿Qué pasa con las mujeres que no entran dentro de la orientación sexual ideal? También son discriminadas, son violentadas, son agredidas, muchas de ellas son asesinadas. Entonces, toda esa parte de la construcción de una mujer de tipo ideal nos lleva a una cultura violenta que no solo agrede, sino que también asesina, que excluye, que discrimina y que además utiliza el cuerpo de las mujeres como un objeto cualquiera, ¿no? Sí, realmente esta pregunta de la violencia simbólica en la calle, en el camino a casa vemos un montón de vallas muy realmente que dejan mucho que decir. Recientemente hicieron una campaña de zapatos, no voy a decir la marca, pero sí el eslogan que dice feminista, antifeminista. Ya le cambiaron. Imagínense. Es anti, o ya no es feminista por conveniencia. De hecho, nos veníamos fijando por la calle y nos quedamos, es anti. O sea, es un ataque directo a un grupo específico de mujeres
Y eso es parte del derecho, ¿no? Incluso del Estado laico, de asociación, de agruparte, de exigir, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo, son como, si le podemos llamar de alguna manera, clichés o estereotipos, que la mujer bonita, que la mujer tiene que hacer esto y lo otro, y sin respetar muchas veces las diferencias individuales, ¿no? Y que si no estás en ese canon, en ese perfil, pues ya no vales, de por sí ya no vales por ser mujer. Entonces, y si no sigues ese patrón, pues menos, ¿verdad? Okay. Sí. Definitivamente también en nuestro país ha habido avances importantes en esta temática. Yo creo que es importante destacarlos, ¿no? Esos avances, pero que hace falta mucho más en el tema de la no violencia hacia las mujeres. Entonces, queremos conocer cuáles son esos avances, pero al mismo tiempo los retos. Sí, bueno, uno de los grandes avances que ha tenido El Salvador ha sido las recientes aprobaciones de la normativa para la igualdad. En el 25 de noviembre del 2010 se aprobó la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, y que estamos en este marco, el ISDEMO, conmemorando, ¿verdad?, todo lo del 25 de noviembre, que es el Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y como ISDEMO trabajamos en un espacio que se denomina Comisión Técnica Especializada, que está integrada por las diversas instituciones del Estado con la finalidad de operativizar la implementación de esta ley. Y entonces así está en tres ejes principales. El eje de Procuración y Administración de Justicia, que están las instituciones competentes del órgano judicial, ¿verdad?, que tienen que ver con, pues, esto mismo, como se dice su nombre, procurar la justicia, que no queden en la impunidad todas las situaciones de violencia que lleguen a ser denunciadas, ¿verdad? También está lo de la atención, que tiene que ver principalmente, pues, con instituciones como el Ministerio de Salud, que atiende, ¿verdad?, también la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, diferentes instituciones que dan atención especializada a las mujeres en todas las formas de violencia. Y también está el otro eje, que es la prevención de la violencia. Okay. En esto solo para decir, lo de la prevención de la violencia, también hay diferentes instituciones, y en este marco nosotras estamos haciendo una serie de actividades que se denominan por las tardes. Por las tardes en la novena nos encontramos por la igualdad. Es un evento que están organizando. Exacto, se realiza todos los últimos viernes de cada mes, de 3 a 6 de la tarde, así que la próxima novena la tendremos el 27 de noviembre. Les invitamos, ¿verdad?, para que participen. Es un espacio cultural donde las mujeres se encuentran, venden artesanías, hacen teatro, participan desde las diferentes formas. La mayoría son mujeres las que están participando, pero está invitado, okay, es abierto a todo el público. ¿Cuándo, qué día y la hora? Es el próximo, tenemos dos, porque como se realizan los últimos viernes de cada mes, tenemos el 27 de noviembre, que es la próxima semana ya, y el 11 de diciembre. Okay. Y tenemos la ciclovía, que va a ser el 6 de diciembre en la Constitución. Perfecto, ahí está la invitación, importantes actividades, y recuerden, el 25 de noviembre, decirle no también a la violencia contra la mujer, y nosotros como hombres asumir la responsabilidad también de estos temas que son muy importantes. Y yo nomás tengo que decirles muchas gracias por haber aceptado la invitación. El tiempo es corto y realmente el tema es complejo y nos gustaría profundizarlo más también, pero el tiempo se nos ha ido, y de verdad muchísimas gracias, Marcela, María Elena y también Zuleima, por habernos acompañado. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y el espacio también de presentar un poquito, ¿verdad?, tanto los avances como sociedad, ¿verdad? Y quizás, bueno, lo que decía Marcela, ya la percepción de la violencia va cambiando en la población juvenil, y eso significa que vamos avanzando, que los esfuerzos han tenido sus frutos, y pues quizás hacerle la invitación, ¿verdad?, que conozcan sus derechos, que cuestionen lo que nos vienen enseñando, y que al final, pues como decía Walter Rizzo, amar con independencia, pero también amarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. De acuerdo, bonitas palabras de Zuleima, y de esta manera nosotros acá en De Cabeza pues cerramos el Foro Juvenil